Ok. Primer capítulo, ¿quiénes son llamados hijos de Noé? Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, y en cuanto a mí, he aquí que yo establezco mi pacto con ustedes, y con su descendencia después de ustedes. El creador del mundo designó a la especie humana de entre todas las creaciones, como fue dicho en la Torá, que el hombre fue creado a imagen de Dios. La tradición del pueblo de Israel anuncia que el Creador firmó un pacto con los seres humanos que incluye principalmente 7 preceptos llamados los preceptos de los hijos de Noé. Se impone a cada persona aceptar sobre sí la validez obligatoria de las leyes de los 7 preceptos que se les ordenó a los hijos de Noé. Bueno, empecemos por acá, por el principio. ¿Quiénes son los hijos de Noé? Pues los hijos de Noé son todos aquellos que no son circuncidados, no tienen esa naturaleza israelita, o en términos genéricos, judíos, ¿no? Bueno, los hijos de Noé son los descendientes, pues, ¿no? Los descendientes de Noah, ¿no? Los que practican el pacto de los 7 principios universales que el Eterno dejó para generaciones sobre generaciones, para todas las naciones. Pues quienes aceptan los 7 preceptos, los ponen en práctica y aceptan, bueno, sí aceptan que estos preceptos vienen de Dios, ¿no? De Hashem, y por lo tanto aceptan la existencia de Hashem. Los hijos de Noé, pues yo creo que una forma breve de resumirlo sería una que son monoteístas y la otra es que siguen los preceptos de Noé. Pues son aquellos que descienden los de Noah, todos los descendientes de Noah, pero que se les dio los 7 preceptos para cumplirlos. Yo tengo entendido que todos somos hijos de Noé. ¿Quiénes son los que son declarados como tal? Aquellos que aceptamos los preceptos ante un Beit Din. Ok, correcto. Bueno, todos tienen razón, pero a todos les faltó una explicación más sencilla y simple. Todos los seres humanos, de acuerdo a la Torá, todos sin excepción, somos hijos de Noah. Obviamente, como siempre dice Jacob, o como dice el Rav Shalem, no hay que ser literales en el texto del Génesis. Lo que la Torá nos quiere decir es que Dios hizo el diluvio, dejó vivo a Noé y a su familia, y de ahí descendemos todos. Entonces, todos los seres humanos, de acuerdo a la perspectiva de la Torá, somos hijos de Noé o descendientes de Noé. De ahí se pueden hacer varias distinciones que veremos más adelante, pero lo primero que quiero que quede claro es que todos los seres humanos, de acuerdo a la perspectiva de los sabios de Israel, de acuerdo a la perspectiva de la Torá y del Talmud, que es la perspectiva de los sabios de Israel, todos los seres humanos en realidad somos descendientes de Noé y en consecuencia todos somos hijos de Noah. No hay un ser humano que no sea hijo de Noah. A lo mejor un marciano, un extraterrestre, alguien que venga de otra galaxia, a lo mejor se denomina con otro nombre, pero todos los seres humanos que existen son hijos de Noé. Sí, aquí viene una pregunta que lo trajo a colación Ureba, de que, bueno, ok, sabemos que somos hijos de Noah, pero los que dicen no ser hijos de Noah, ¿qué son? ¿Cómo se les explica a esas personas que sí son? No, es que la distinción se hace de aquellos que han encontrado la realidad en la Torá. Esa es la distinción para nosotros, que estamos en la Torá, en el pensamiento de los sabios de Israel, en este camino de la Torá oral y la Torá escrita. Pero para hacerles entender a todos que somos
hijos de Noé o a todos aquellos que no se reconocen como hijos de Noé, creo que es un camino muy difícil. Al contrario, nosotros los hijos de Noé debemos de decirle, tú eres ser humano, entonces tú tienes la obligación de estas 7 leyes. ¿Por qué? Pues porque eres ser humano. No importa que no creas en la Torá, no importa que no creas en los sabios de Israel, no importa, eres ser humano y estos 7 preceptos son las instrucciones de Hashem, del Eterno, de Hakadosh Baruj Hu, del Santo, de los santos, para toda su creación, específicamente el grupo llamado seres humanos. Es decir, la perspectiva debe ser distinta. No es una distinción de nosotros, sino es una distinción de Dios para los seres humanos. No es un pacto de nosotros, es un pacto de Dios hacia los seres humanos. ¿Cómo describe o explica la Torá oral, la Torá escrita y los sabios de Israel este pacto que Dios hizo con toda la humanidad por medio de los 7 preceptos de Noah? Pero eso no quiere decir que todos tengan que aceptar que son hijos de Noah. Pero nadie puede dejar de aceptar que es un ser humano. Bueno, a estas alturas de la vida, quién sabe, ¿no? Hay gente que se cree pato y por el simple hecho de creer, ya se le debe de respetar el derecho de creerse pato. Pero eso no quita que la realidad es un ser humano que se cree pato, ¿no? Es lo mismo para todos nosotros. La realidad es que todos los seres humanos deberíamos de estar bajo estas 7 leyes. No hay una distinción. La distinción se hace posteriormente por aquellos seres humanos que llegan a este pacto por medio de la lógica y del razonamiento y dicen, esto es bueno para mi vida, sin tener que pensar en Dios, en Hashem, en la Torá oral, en el pensamiento de los sabios de Israel, llegan a ese pensamiento y dicen, estos son los preceptos por los cuales me voy a regir. A ellos se les llama sabios de las naciones. Y aquellos que hemos encontrado la verdad de la Torá oral y escrita y vamos en el camino de la Torá y de la perspectiva de los sabios de Israel, entonces nos llamamos justos entre las naciones, porque reconocemos que la Torá es verdad, que fue dada por Moisés, reconocemos el testimonio de Israel, lo confiamos en el testimonio de Israel y nos adscribimos a esa idea, ese pensamiento, ese conocimiento, y entonces nosotros somos considerados justos entre las naciones. ¿Correcto? Y bueno, y si de este grupo de justos entre las naciones que ya reconocieron que estos 7 preceptos son lógicos, son buenos, son buenos para todos los seres humanos y que vienen de Hashem por medio de la Torah oral y escrita y que fueron resguardados por el pueblo de Israel por medio de sus sabios, y cumplimos esas leyes y nos gusta cumplir más allá de lo que tenemos como obligación, entonces somos piadosos entre las naciones. Y ahora, si a ese grupo, tanto de justos como de piadosos, se les lleva a vivir a Israel, entonces se les denomina Ger Toshah, justos y piadosos de las naciones que viven en el Estado de Israel. Entonces, estaría correcto dejar el término Noágida y llamarnos Benei Noach o los hijos de Noach, o literalmente irnos a justos de las naciones. Sí, claro, porque en realidad el término Noágida o Noaída o etcétera es una distinción relativamente nueva. 1980, creo que poquito antes, el término Noágida es un término nuevo. En realidad la Torá habla de hijos de Noá
de justos entre las naciones, de piadosos entre las naciones, y en realidad los textos de Talmud hablan de Ger Toshav. Rambam, en todo su Mishneh Torah, está legislando para cuando Israel esté otra vez siendo nación y tenga el dominio de las leyes y del Estado, que es lo que actualmente conocemos como el Estado de Israel. Para eso está legislando. Rambam no está legislando para las naciones o para la diáspora o para el Galut, como lo conocen los, eh, los sabios de Israel. Está legislando para la tierra de Israel. Obviamente que va a haber justos entre las naciones, piadosos entre las naciones, sabios entre las naciones, que van a adscribirse a las 7 leyes de Benei Noah, pero eso no quiere decir que todos tienen que ser noágidas o se tienen que distinguir como noágidas. Hay muchísimas y mejores distinciones, porque el término noágida nos ha llevado precisamente a describirnos como algo distinto a lo otro, ¿no? Y la intención de la Torá oral y escrita es no distinguirnos entre seres humanos, sino más bien decirnos, seres humanos, este es el pacto. ¿Cómo le llama la Torá a este pacto? El pacto de los 7 preceptos que se les dieron a Noah. Esto es lo que la Torá y los sabios de Israel tienen que enseñar al mundo. ¿Por qué se les dice noágida? Porque es un término moderno, actual, contemporáneo, pero en realidad la Torá habla de las 7 leyes de Noah, ¿no? No de noágidas. En eso tienen razón el Rab Chapán, Meir y un chorro. No hay en la historia ningún término de noágidas. Sí hay justos entre las naciones, piadosos entre las naciones, sí hay Ger Toshav, sí hay las 7 leyes de Noah. Todo eso sí existe tanto en la tradición como en la Torá oral como en la Torá escrita. Pero el término noágida es nuevo. Sí, una pregunta. Ya que usted dice que eso de que no existe el término noágida, que eso ha venido después, eso sí lo sé. Pero si a nosotros nos preguntaran las personas, cuál es su identidad religiosa, porque ellos siempre hablan así, cuál es tu religión, ¿no? Y sabemos, bueno, que esto no es una religión, que esto es una identidad espiritual. Eso es cierto, que el noajismo, bueno, es una manera de decirlo, ¿no? Porque tampoco en lo personal no veo nada incorrecto decir que yo soy noágida, no me parece mal, pero si alguien me preguntara, ¿sería correcto que yo diga soy noágida o que diga no, yo soy monoteísta? El monoteísmo es una identidad espiritual que a mí como se dice, ¿no? Que es mi presentación, ¿no? Como cuando uno tiene una carta en mi presentación de carta que yo soy ella, me llamo tal, mi nombre, dónde nací, todo. Entonces, si me preguntaran, ¿de qué religión eres? Por supuesto que contestar, no soy de ninguna religión, soy monoteísta. Esa es mi identidad espiritual. ¿Es correcto eso decir? Sí, es correcto. Y también es correcto decir soy noágida. Al decirles yo esto, no quiere decir que lo erradiquen o porque esté mal o porque sea una cosa mala o porque no lo deben de hacer. Lo hago para que entendamos que el término en realidad se refiere específicamente a estos preceptos, a estos conceptos que sí están en la Torah oral y escrita. Pero yo, por ejemplo, ¿cómo me presento? Me presento como monoteísta. Si me preguntan qué religión tienes, les digo, soy monoteísta. Más allá de entenderles o explicarles si soy o no soy religioso, si tengo o no tengo religión, lo que les digo soy monoteísta y estoy tratando de llevar a cabo en mi vida 7 preceptos, 7 principios fundamentales que se desarrollan
con el tiempo y con el conocimiento. ¿En dónde se basan esos principios? En lo que tú llamas Biblia, en lo que tú llamas Antiguo Testamento, yo lo llamo Torah, y de acuerdo a la perspectiva de los sabios de Israel y confiando en el testimonio del pueblo de Israel, ¿no? Así les explico. Ahora que si ellos creen que es una religión o no, bueno, ya ese es otro aspecto que se tendría que preguntar. Pero eso nos va a dar pie a que nos... A ver, espérame. Pero entonces, ¿eres religioso o no eres religioso? Ya aperturaría otras preguntas, pero en términos reales es correcto que se identifiquen como noágidas, pero también es correcto que se identifiquen como monoteístas, y también es correcto que se identifiquen como hijos de Noah o hijos de Noé, y también es correcto que se identifiquen como seres humanos que creen en que respetan y confían en el testimonio de Israel. Nada más. Muchas gracias. De nada. Todos son correctos, todos son términos correctos. Urema me parece que levantó la mano. Adelante. Sí, aquí en México, cada determinado tiempo se hace un censo. Y entre las muchas preguntas que vienen en ese censo es, ¿qué religión profesas? Entonces, ahí la respuesta que se le dé no se va a dar ningún tipo de explicación, simplemente se va a decir con una palabra o con una frase, ¿soy qué? Monoteísta sería lo más simple, monoteísta. Noágida también, pero pues eso lo va a incluir en el censo como otras religiones. Exacto, porque si nosotros decimos, uno dice noágida, otro dice monoteísta, otro dice justo de las naciones, o sea, va a haber un montón de religiones nuevas. Entonces, Sí, de hecho, yo creo que en eso también deberíamos de ponernos de acuerdo todos, cómo debemos de decir para que en ese censo que un día va a llegar, pues ya aparezca ahí. claro, eso es importante. Yo creo que monoteísta sería una palabra más realista, ¿no? Más concreta, monoteísta. Porque igual, monoteísta, hasta que se vuelva una gran cantidad de personas, hasta entonces se va a ir a religiones diversas. Es muy interesante, yo estaba viendo es el último censo acerca de las religiones y hay un chorro, bueno, déjenme recuerdo bien, no quiero mentirles, pero es como un 5% de las personas que dicen que no comparten ninguna religión, ¿no? Pero ahí, cuando te metes a ese estudio, encuentras cristianos, porque también los cristianos dicen que el cristianismo no es, algunos cristianos dicen que el cristianismo no es religión, ¿no? Entonces, ahí hay una mezcolanza. Cuando hablan de religiones que no tienen un porcentaje arriba del 2%, todo ese porcentaje lo mandan a religiones diversas, ¿no? Y entonces creo que el vocablo más potente para eso sería monoteísta. Y si quieren, monoteísta de acuerdo a la Torah, si lo quieren hacer más específico. Pero creo que monoteísta es algo que impactaría de forma más concreta el censo, ¿vale? Bueno, la idea aquí no es confundirlos, sino más bien explicarles y decirles que todos los términos que hemos usado son correctos, pero que debemos de saber a qué nos referimos cuando decimos que somos noágidas y de dónde viene este vocablo, porque ciertamente, pues muchas personas en las redes le van a decir, pues, ¿qué es eso, no? Nunca he oído del término noágida.
¿no? Es como un eslogan publicitario, el noágida o noagida. En realidad somos monoteístas de acuerdo a la Torá, ¿no? Ese sería el término más cotidiano para nuestros tiempos. Claro que no está mal decir noágida, no está mal decir Benei Noach, no está mal decir justo entre las naciones y no está mal decir piadoso entre las naciones, ¿no? Aunque piadoso entre las naciones ya es un término más allá de, de nuestras capacidades. Dios quiera que todos lleguemos a ser piadosos entre las naciones. Es una expectativa para, ¿no? Pero justo entre las naciones podría ser, ¿no? Un término. Sadik entre las naciones. El Talmud, ¿se acuerdan que en la primera clase de la introducción vimos Génesis 2, 16 y 17? Es Sanedrín 56 y 58, por ahí, en donde los sabios de Israel, por medio de la Torá oral, nos dicen que los 7 preceptos para los Benei Noach, o para los seres humanos, están dichos en estos 2 textos. Si tienen ahí por ahí una plumita y lo anotan, sería muy bueno. Génesis 2:16, y el Eterno ordenó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, tú ciertamente comerás. Y de este texto nos dicen que se desprenden las 7 leyes de Noah. Esto, como les digo, lo dice Sanedrín 56 y 58, no recuerdo, pero, no recuerdo con exactitud, pero les leo. La primera palabra del texto en hebreo es Vayatzá, y él ordenó. Y los sabios de Israel nos dicen que de esta palabra se puede entender, les voy a leer tal y como está. La palabra Vayatzá se utiliza normalmente para los mandamientos de la justicia civil, como en Génesis 18:19. Está fuera de lugar en este contexto y se entiende del Talmud que implica la existencia de algún código civil más grande. ¿Qué quiere decir? Los sabios de Israel siempre nos han dicho que las palabras en la Torá no están de más ni por error. Entonces nos dicen, detecté que esta palabra, Vayatzá, y él ordenó, está fuera del contexto normal en donde aparece esta palabra. Y porque esta palabra se refiere a leyes civiles. Entonces, de aquí podemos aprender que esta palabra nos indica el establecimiento de los tribunales de justicia o de las leyes que tenemos que implementar como Benei Noach, o como justos entre las naciones, o como sabios entre las naciones. ¿Correcto? La primera palabra, Vayatzá. Y él ordenó, si quieren anotarlo por ahí. La segunda palabra es Adonai, el Señor. Igualmente dice, este uso aparentemente superficial del nombre de Dios implica una enseñanza sobre la santidad del nombre de Dios. Es decir, derivan de que este nombre se encuentre el mandamiento de no blasfemar. Y luego, inmediatamente, la tercera palabra es Elohim, Elohim, para ser correctos. Y nos explican los sabios. En este caso se utiliza un término genérico para Dios. Cuando se utiliza este término para el único Dios verdadero, que es en referencia al atributo de Dios como el papel de juez, sin embargo a veces se utiliza de forma genérica como referencia a los falsos dioses, como aparece en Éxodo 23, no tendrás otros dioses. Se utiliza en este contexto y al lado del verdadero nombre de Dios. El Talmud entiende como una referencia a la prohibición de la idolatría. Entonces, la tercera palabra, los sabios de Israel la entienden como la prohibición de la idolatría. Y entonces aquí ya llevamos 3. Las leyes civiles o los tribunales de justicia, no blasfemar y no hacer idolatría.
¿Vamos bien? La cuarta palabra es al-ha-Adam, sobre Adam. Y otra vez nos explican los sabios, la palabra Adam significa tanto el nombre del primer hombre y también es el término genérico para la humanidad. Se utiliza aquí sobre dos nombres divinos, implicando la santidad de la vida humana, como en Génesis 9:6, el que derrame sangre del hombre. Es decir, de la cuarta palabra, los sabios de Israel derivan y entienden, según el Sanedrín, el Talmud en Sanedrín, que esta palabra indica la prohibición de matar. La quinta palabra es laimor, diciendo. Esta palabra es doblemente redundante. No es necesario declarar decir en este versículo. Por lo tanto, debe estar refiriéndose a algo especialmente importante. Entre los mandamientos más graves de la Torá están las relaciones con las malas conductas sexuales. Vemos el uso frecuente del término laimor en referencia a estos mandamientos, como en Jeremías 3:1, por ejemplo. Entonces, la quinta palabra, los sabios de Israel, en este versículo de Génesis, dice, se puede entender o derivar la prohibición de relaciones ilícitas. El sexto fraseo, Mikol Eitz Bagan, y de todo árbol del huerto. Dios dio su permiso para comer de todos los árboles, limitándolo a aquellos del jardín, lo que implica que los frutos de otros árboles estaban prohibidos. Esta restricción esta restricción de la prestación en virtud de los derechos de Dios como propietario implica el concepto de robo. Es decir, los sabios nuevamente derivan de esta palabra, de este fraseo en hebreo, la prohibición de robo. Y el séptimo, 7, Akol Tochail, tú ciertamente comerás. Esta expresión es lo que se llama kafulá lashon, una doble expresión, donde un verbo se duplica en dos formas. Estas expresiones inusuales siempre implican algo más en la forma de usted puede hacer X, pero específicamente no Y. En este caso, el verso implica que pueden comer de todos los árboles del jardín, pero específicamente no pueden comer de una extremidad tomando de un animal vivo. Es decir, otra vez los sabios del último fraseo en hebreo desprenden la prohibición de no comer parte de un animal vivo. Aquí solamente quiero hacer la aclaración de que este es una explicación del Talmud acerca de los 7 preceptos de Benei Noach. Los sabios de Israel nos insisten en que estas 7 leyes en realidad fueron expresadas completas a Noé una vez saliendo del arca, porque a Noé se le permitió, contrario a Adán, comer animales. Pero esta es una discusión entre los sabios de Israel y ya quien quiera más especificación sobre el hecho, creo que debería de acudir a un rabino. ¿Vamos bien? Y esto es en referencia y como concordancia de lo que estamos leyendo en el libro, en el capítulo que nos corresponde, en el capítulo 1, sobre quiénes son hijos de Noé. Sí, un ratito, una preguntita. Adelante. Entonces toda la humanidad somos hijos de Noé, como usted dijo al comienzo. La diferencia es de que se podría decir que unos son observantes y otros no. Observantes que cumplimos y aceptamos sobre nosotros, el yugo de los 7 preceptos universales. Esa es la diferencia con el resto de la humanidad, que también son hijos de Noé, pero que no aceptan los preceptos, las leyes. Sí, es correcto. Que no las aceptan como las hemos aceptado nosotros, porque hay quienes no se aceptan hijos de Noé y no aceptan que estos preceptos vengan de la Torá,
pero sin embargo los cumplen. Sí, eso es cierto. Lo cumplen de otra manera, ¿no? Los Porque, cumplen, sí, porque, por ejemplo, toda la humanidad, la mayoría saben no se debe matar, todos saben, ¿no? Pero ese no matar incluye bastante, mucho más, ¿no? Y eso es lo que no saben, simplemente dicen no matar y punto. Ya, gracias, sí, como siempre. sí, es correcto, es correcto. Eso es correcto. Hay personas que siguen estos preceptos, pero no porque los entendieron como instrucciones de Hashem, sino porque para ellos les parece lógico, bueno y correcto seguirlos. Pero esto nos da a nosotros la oportunidad de no pelearnos con ellos, de no discutir con ellos. Decirle, oye, sí, está muy bien tu forma de entender, pero mira, yo los entiendo de una forma más profunda, más espiritual, menos material y práctica, que los tengo que tener como algo material y práctico, pero más profunda, más espiritual, que me llenan más. Te explico, ¿no? No discuto contigo, no te digo que estás mal, no te digo que tienes que aceptar los 7 preceptos de Noah como yo los entiendo. Eso viene después con el conocimiento, con el estudio, con la convicción, pero en esencia, pues nos quita muchas riñas entre nosotros, las naciones de todos los pueblos, al respecto, ¿no? Bueno, Además de la aceptación de los preceptos, se le impone a la persona observarlos en la práctica. Aquel que no acepta los preceptos de Noé y no los observa, es apodado en la literatura rabínica con el nombre de gentil o extranjero. Aquel que las acepta y las observa es el apodado hijo de Noé. Si aceptó los preceptos delante de un tribunal de 3 rabinos, entonces se lo llama también residente extranjero y se le permite asentarse en la tierra de Israel. Si recibió los preceptos porque reconoce la verdad de la Torá de Moisés, que se transmite a través de los israelitas, se lo llama justo entre las naciones y tiene parte en el mundo venidero junto al pueblo de Israel. Aquel que observa los preceptos, no debido a la creencia en la Torá, sino debido al entendimiento racional u obligación moral, entonces es llamado sabio entre las naciones. perfecto. Muchísimas gracias, Doc. Y de nuevo, regresamos. La distinción es así, como lo estamos platicando y como lo hemos platicado. Todos los seres humanos son hijos de Noah. Todos los seres humanos, lo crean o no lo crean. Pero aquel que las observa es apodado o se le impone el nombre de hijo de Noah o de Noé, ¿no? Pero aquel que las toma para sí, ¿eh?, y las manifiesta públicamente y ante un tribunal rabínico, se le llama residente en el extranjero, residente extranjero, perdón, ger toshav en hebreo. Y este término, ger toshav, es específicamente para seres humanos que viven en la tierra de Israel bajo los preceptos de la Torá, etcétera. También puede haber en las comunidades seres humanos, hijos de Noah, que quieren adscribirse a una comunidad y son recibidos por la comunidad. De hecho, en la historia ha habido encuentros de sinagogas en donde había la lista de los miembros del pueblo de Israel y había una lista abajo que les ponían temerosos del cielo, que eran precisamente ellos, ¿no? Gente no judía que se adscribía a la Torá y a la perspectiva de los sabios de Israel y a la Torá oral, y vivían bajo la norma del pueblo de Israel, ¿no? Hay 2 o 3 rastros arqueológicos al respecto. Mau, adelante. Sí, con referente a lo que estás diciendo, eso estamos hablando del siglo I, ¿no? Entre los años 30, 40, 50, y principalmente en las sinagogas que estaban al norte, no al norte de lo que era Judea, principalmente en Asiria, ¿no? Donde estaban los justos, ¿no? Que eran los que se sentaban atrás de las sinagogas. Aquellas personas que no querían circuncidarse por temor a una infección, ¿no? Porque también había como que ese prejuicio, ¿no?
Entonces Sí, sí. se les permitía estar atrás de las sinagogas. Bueno, solo quería comentar eso, perdón. Gracias. No, es correcto. Y también hay una sinagoga en Turquía, Afrodisia, aproximadamente en el 210 de nuestra era, en donde está esta lista, ¿no? Digo, como otra referencia, no tanto en el siglo I, sino también en el siglo II, todavía hay referencias de esto, y ahorita no la recuerdo, pero hay otra por ahí del siglo IV o V, donde estaba referenciado esto. Obviamente no hay ninguno que diga noágidas o noaídas, ¿no? Pero sí había este fenómeno de algunas personas que se integraban a la comunidad. Pero hablando del Ger Toshah, ¿no? De quien por propia convicción se ajustaban a la forma de vida del pueblo de Israel sin lograr o sin requerir la conversión y obviamente pues la comunidad los recibía y los aceptaba. Pero es parte de la historia. Los 7 preceptos son prohibición de la idolatría, prohibición de la blasfemia al nombre de Dios, prohibición al asesinato, prohibición de incesto, prohibición de saqueo, prohibición del órgano animal, establecimiento de tribunales y cortes de justicia. El detalle de estos 7 preceptos serán esclarecidos en los próximos capítulos. Aunque estos 7 mandamientos constituyen el fundamento de la Torá de Noé, esta Torá contiene muchos otros asuntos que son de kit de la vida devocional al Creador, como el estudio, la oración, la caridad, la corrección de las cualidades y más. Estos también se enumeran a continuación. Dentro de este marco, solo se trajeron las leyes relacionadas con los no judíos, perdón. No se trajeron aquí leyes relacionadas con el pueblo de Israel en relación con las naciones del mundo. Correcto. La intención del libro del Rab Uri Sherki es ser muy sencillo en la explicación de qué es lo que debemos de enfocarnos como monoteístas, como hijos de Noah, como noágidas, para hacer en nuestra vida, siempre entendiendo que estos 7 principios, 7 mandamientos, 7 fundamentos son eso, fundamentos, son el piso mínimo del mínimo del mínimo de lo que verdaderamente Hashem nos pide. Y esto se va a ir a desarrollar a lo largo del libro, y obviamente quienes ya llevan más años estudiando con algún rab o quien escucha a varios rabinos, se habrán dado cuenta que estos 7 preceptos muchas veces tocan otros conceptos muy importantes para la vida común de cada uno de nosotros y que nos ayudan a generar un crecimiento individual como seres humanos que debe de impactar nuestra vida, la vida de nuestra familia y luego la vida de nuestra sociedad. Es muy importante que entendamos que este es el motivo principal de la Torá, de Hashem y de los sabios de Israel, que nosotros entendamos que Hashem tiene una intención de dialogar con todos los seres humanos, con todos en absoluto, y que para esto dejó instrucciones. Y no solamente dejó instrucciones para nosotros que reconocemos y que confiamos en el testimonio de Israel, en el testimonio del Sinaí, dejó maestros para guiarnos en estos 7 fundamentos y sus derivaciones. Es decir, yo pienso y conozco que las instrucciones divinas fueron otorgadas a Adán, a Noé, y fueron ratificadas por Moshe en el monte Sinaí. Y que Hashem nombró al pueblo de Israel como luz entre las naciones
no porque sean un pueblo distinto o sin igual o sin ningún problema. No, al contrario, les dejó más preceptos porque ellos son los que van a instruir de estos preceptos a todas las naciones. Son los maestros para las naciones. Y por eso tienen un requisito muchísimo más amplio, más profundo. Yo recuerdo en mis épocas de niño que los profesores, no sé ahora, pero en mi época los profesores eran hombres y mujeres respetables y que tenían una vocación por enseñar, una vocación por hacer que estos niños creciéramos con conocimientos suficientes para mejorar nuestra nación. Ese es el trabajo del pueblo de Israel. Eh, no es porque sean más o menos o porque tengan más calidad de alma que nosotros o menos calidad de alma que nosotros. Es porque tienen una responsabilidad de mostrar que estas instrucciones que Hashem nos da son en beneficio de toda la creación y de toda la humanidad. Y esto es lo que debemos de entender para poder vivir nuestra vida como no judíos, con nuestra identidad, sin necesidad de buscar la identidad del pueblo de Israel como si fuera lo que nos corresponde. No nos corresponde a nosotros identificarnos, imitar, copiar al pueblo de Israel. Lo que nos corresponde a nosotros es trabajar con estos fundamentos, sus derivaciones, nuestro comportamiento y todo lo que dice aquí, el estudio, la oración, la justicia, la corrección de nuestras cualidades, nuestra espiritualidad, etcétera. Eso es lo que debemos de asimilar de la sabiduría de Israel para mejorar nuestras vidas. La verdad es que yo creo que, bueno, pongo en paralelo el que nosotros entramos a estudiar, bueno, desde casa nos educan y nos dan valores y nos inculcan muchas más cosas y nos meten al preescolar y a la primaria y así todos los niveles hasta llegar a una carrera. Y aún así esa persona profesional se sigue capacitando para tener otros niveles, ¿no? Más conocimiento y más responsabilidad. Me imagino que esto del estudio de la Torah y tener esa clasificación, ¿no? Porque tú decides qué quieres ser, por decirlo así, en qué nivel quieres estar, cómo, pero implica el estudio y la responsabilidad. Así lo vemos. Sí, claro. De hecho, el Talmud, Sanedrín también, el Talmud dice que un Benei Noach que se dedica al estudio de Torah en lo que le corresponde, puede llegar al nivel de un sumo sacerdote. Es decir, la persona más importante, el maestro más instruido de todo el pueblo de Israel, se supone que es el sumo sacerdote, el que tiene la responsabilidad de dirigir a toda la nación espiritualmente. Bueno, dice el Talmud que el Benei Noach que se dedica a estudiar lo que le corresponde puede llegar a ese nivel. Dios quiera que todos lleguemos a ese nivel. Dios quiera que podamos llegar a ser piadosos entre las naciones. Dios quiera que podamos llegar a ser justos entre las naciones. Dios quiera, ¿no? Pero para eso se requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho estudio, mucha constancia, etcétera, etcétera. Muchas preguntas, preguntar y cuestionar. Creo que una de las cosas que debemos de aprender nosotros, en particular en México, no sé si todos, pero la gran mayoría tenemos que perderle el miedo a preguntar las cosas correctas de la forma correcta, porque de alguna manera estamos acostumbrados a que nos digan una cosa y tomarla como verdad sin cuestionarla. El pensamiento judío, la Torá oral, es completamente opuesto a eso. De hecho, el Talmud
y la Gemara está llena de discusiones y de preguntas uno al otro sobre conceptos importantes en la práctica o espirituales o analogías, ¿no? Y todo el tiempo se están preguntando entre una posición y otra. Eso no quiere decir que sean incrédulos, eso quiere decir que están tratando de perfeccionar un concepto entre varios conceptos. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer como Benei Noach. Como seres humanos, en realidad, hay naciones que tienen más esta facilidad y cualidad porque se les inculcó desde pequeños. El pueblo judío, ni qué decir, ¿no? De hecho, la fiesta de Pesaj que acabamos de pasar está hecha específicamente para que los niños pregunten y para que los papás y los adultos hagan que los niños pregunten. Mientras que aquí, por lo menos en mi educación, a mí me decían, no preguntes. Oye, pero es que ¿por qué? Porque soy tu padre y así se hace y bye, ¿no? Bueno, la cultura es completamente distinta. Nosotros debemos de aprender a hacer esto, a cuestionarnos correctamente. Claro, siempre bajo un margen muy bien establecido. Disculpe, una pregunta. Usted está hablando que, bueno, es bueno cuestionar, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿también es bueno cuestionar al Creador, a Dios, al Eterno? ¿Es bueno cuestionar lo que Él ha hecho? Bueno, es una pregunta. Cuestionar al Eterno depende de cuál sea la actitud al cuestionarlo. Son dos cosas muy distintas. Preguntarle, ¿por qué me hiciste esto? A preguntar, Eterno, ¿esto es correcto? Y la única forma de responderlo es estudiando. No, el Eterno nunca va a responder con una voz, por lo menos desde el Sinaí hasta la fecha. No hay testimonio de que se haya vuelto a manifestar la voz de Hashem. Y de hecho, los sabios de Israel también dicen que fue una voz profética captada por todo el pueblo al mismo tiempo. De hecho, no fue una voz física. Sí, claro. Nada más la forma es lo que debemos de saber cómo preguntarle a Hashem. Y para saber preguntar a Hashem tenemos que estar al nivel de un profeta. Y la verdad es que hay muy pocos, muy pocos, y no es que ninguno que esté a ese nivel para poder llegar a preguntar así directamente. Pero sí podemos preguntarle a los maestros acerca de cualquier cosa. Y los maestros podrán o no contestarnos, pero no tiene nada de malo preguntar, ¿no? Algo que no me cuadra, que no entiendo, que no comprendo, bueno, pues está bien preguntarlo. Esto no quiere decir que sea una rebeldía, Shem, ¿eh? Es muy distinto, pero todos podemos preguntar. De hecho, los que estamos aquí, la gran mayoría, si no es que el 99.99%, fue porque nos cuestionamos lo que creíamos y fuimos estudiando y nos fueron dados las oportunidades de ir entendiendo cosas que antes no entendíamos. Y si eso no lo podemos entender como la respuesta de Hashem a nuestra vida, quiere decir que nos hace falta otro pasito más allá, porque todos los que estamos aquí llegamos a este punto gracias a cuestionarnos. Y gracias a cuestionarnos es que hemos crecido. Y también le hemos preguntado a Dios directamente. Bueno, en mi muy particular punto de vista, varias veces les he preguntado. Vi una clase de un jajam en la que menciona que uno no tiene derecho a decir, Dios, ¿por qué me pasa esto? Dios, ¿por qué? O sea, hay que aceptarlo, hay que pedirle que las cosas cambien, pero no, de uno mismo no puede cuestionarlo. Pero cuando se trata de otros, es válido,
por decir, yo veo que, no sé, por un ejemplo, ¿no? Una familia le va mal, tiene problemas, etcétera, ahí sí pues, es válido decirle, porque permites que esta familia le vaya mal, por favor ayúdalos, ¿no? Entonces, pone un ejemplo de Gidón o Gedeón, no me acuerdo cómo se llamaba, o sea, no me acuerdo cuál es la traducción correcta, que fue uno de los jueces, creo que el primer juez, no me acuerdo, pero Gidón estaba en su casa, llegó un ángel y lo primero que hizo el ángel fue saludarlo y decirle, Dios está contigo. Entonces Gidón le dijo al ángel, ¿Cómo que Dios está conmigo? Si Dios estuviera conmigo, si Dios estuviera con nosotros, no estuviéramos sometidos a creo que era Canaán, o no me acuerdo qué pueblo, no estuviéramos sometidos, no nos estuviera pasando esto. Entonces el ángel ya no dijo nada, se retiró, y el siguiente que le habló fue Dios. Y Dios le dijo, bueno, por tu fuerza, ahora tú vas a dirigir al pueblo de Israel, y tú vas o sea, fue un juez de Israel. Entonces ahí lo que explica, porque eso no está tal cual escrito en la Torá, sino la explicación es que, o sea, lo lógico sería que, a ver, ¿cómo te atreves a cuestionar a Dios? Lo lógico no es que cuestionándolo después te conviertas en un elegido de Dios para dirigir al pueblo, sino que ahí él demostró su fe como diciendo, o sea, yo creo en Dios, o sea, yo veo que no parece que esté con nosotros, porque si Él estuviera con nosotros, pues nada de esto nos estaría pasando. Entonces demostró su fe, pero aparte el cuestionamiento que hizo fue no sobre Él, sino sobre el pueblo, sobre por qué permites que el pueblo sufra. Así como Moisés también le preguntó a Dios, ¿por qué le hiciste esto a tu pueblo, Israel? Entonces, cuando se trata de otros, hasta cierto punto es válido cuestionar y decir, ¿por qué permites que esto suceda? Entonces lo siguiente que ocurrió, pues que Gidón dirigió al pueblo de Israel, fue un juez. Bueno, solo quería exponer eso. Perfecto. Sí, y la otra enseñanza que yo tomo de ahí es que es válido cuestionarlo, pero también ser proactivo en el asunto, ¿no? ¿Qué fue lo que, la siguiente consecuencia? Que Gidón fue juez y liberó al pueblo de Israel. Es decir, es la forma en la que preguntas determina el resultado y es evidente por tu actividad hacia esa pregunta. Malo es preguntar como juicio, pero preguntar para ver en cómo puedo ayudar es válido. Yo eso es lo que aprendo de esta enseñanza, ¿no? Es decir, yo pregunto, ¿por qué permites que estemos esclavizados? No, si Dios estuviera con nosotros, no estaríamos esclavizados. Y luego llega Dios y le dice, bueno, si esa es tu intención, vas a ser juez y vas a liberar a Israel. Y entonces Gideón se puso a liberar a Israel. Oye, ¿por qué permites que esta familia tenga pobreza? Pues para que te des cuenta y le lleves despensa. Oye, ¿por qué permites que esta familia sufra? Bueno, para que tú puedas ayudarle. Nada más era para aclarar, bueno, para agregar, no sé si es por en cuestión de reclamo. Yo creo que eso es lo que está, vaya, no permitido, que vaya, te recomiendan no hacer. Y en sí los libros, hasta el mismo libro de Job te lo hace ver, ¿no? No es, esa cuestión que tú has sabido es no hacerla como en forma de un reclamo profundo por coraje tuyo, por despecho. Yo creo que esa sería nada más la comparativa, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Aparte, como dice el Rav Shalem, ¿tú crees que tu reclamo le va a mover algo a Dios? En realidad, Él es el conocedor de todo, Él sabe todo de todo, no tenemos ni la más
remota idea de cómo van a resultar las cosas de acuerdo al plan divino y te atreves a preguntarle por qué pasa, o sea, con una actitud de reproche, pues espérate, no sabes nada, ¿no? Hay múltiples historias de los rabinos jasídicos, en el Talmud, vaya, que te explican y que te dicen, oye, espérate, es que tú como ser humano no conoces el fin último de todo lo que está sucediendo, pero a fin de cuentas, al final de las cuentas, cuando estés en la presencia del Eterno, te des cuenta que todo lo que pasó por algo específicamente, así decir, no, pues sí, no tenía ni la menor idea. Y más cuando te das cuenta y no haces nada, la vergüenza que nos va a dar va a ser, híjole, tú me lo pusiste enfrente, yo tenía que hacer esto y lo tuvo que hacer otra persona, no yo, porque yo no estuve atento a lo que tenía que hacer en ese momento, ¿no? Esa es nuestra actitud, esa debería de ser nuestra preocupación, es lo que pienso y he comprendido hasta este momento, que debemos estar atentos a eso. Ese es nuestro trabajo.